En el día 193 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de cómo vivir en las relaciones correctas. Hans empezó trabajando como minero y se abrió camino hasta poseer varias minas. Su hijo mayor, Martín, era muy brillante y fue a la universidad a la edad de 17 años. Le esperaba una carrera respetable como abogado, pero de repente, para disgusto de su padre, canceló su matrícula para el curso de Derecho haciéndose monje y posteriormente sacerdote. Martín quería vivir una vida de santidad. Ayunó durante días y pasó noches sin dormir y en oración, pero aún estaba plagado de su propia injusticia ante un Dios justo. Cuando tenía 30 años y mientras estudiaba Romanos 1:17 se percató del contexto de las palabras. Más tarde escribió: ahí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios concretamente, la fe, y el significado de este. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fue entonces que sentí que había vuelto a nacer y había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Esta experiencia ocurrió hace 500 años. No solo cambió su vida, sino que también alteró el curso de la historia humana. Llegó a ser una de las figuras fundamentales de la civilización occidental, el fundador de la Reforma, el semillero para el pensamiento social, económico y político. Su nombre, por supuesto, era Martín Lutero. En esencia, la justicia significa una relación correcta con Dios, que conduce a las relaciones correctas con los demás. Es un don hecho posible a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Salmos 84, versículos 1 al 7 dice lo siguiente: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Salmos 84 nos está diciendo: disfruta de las bendiciones. Las bendiciones son más grandes, las encontramos viviendo en la presencia de Dios. Las bendiciones más grandes las encontramos viviendo en la presencia de Dios. Este salmo es uno de nuestros favoritos. Lo leímos muchas veces. Nos encanta porque describe las bendiciones de vivir en una relación correcta con Dios. Anhelo por la presencia de Dios. En todo corazón humano hay un hambre espiritual que solo se puede satisfacer viviendo en una relación correcta con Dios. En la presencia de Dios, el anhelo del alma es satisfecho y el grito del corazón es contestado. El salmista escribe: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, con canto alegre al Dios de la vida. Bendición en la presencia de Dios. Mientras pasas tiempo orando, escuchando a Dios a través de la Biblia y adorándolo, encontrarás que no hay otro lugar en el que prefieras estar más que en su presencia. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. La presencia de Dios es un lugar de bendición, alabanza y descanso. Es como la lluvia sobre el suelo sediento. Fuerza de la presencia de Dios. Cuando nuestra fuerza está en Dios, los lugares difíciles, las situaciones difíciles y los valles de la vida pueden convertirse en manantiales. En este momento, cuando extraes tu fuerza de Dios, te encontrarás pasando de poder en poder. En el Antiguo Testamento, Dios hizo del tabernáculo y del templo el lugar de su presencia, mas ahora, por medio de Jesucristo, Dios habita y está presente por su Espíritu en la iglesia, Efesios 2:22, y en nuestros cuerpos, 1 Corintios 6:19. Terminamos ya de leer Hechos, el libro de Hechos, y ahora vamos a empezar a leer el libro de Romanos. Vamos a empezar con Romanos 1, capítulos 1 al 17.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículos 1 al 17, también está siendo claro al hacernos mención acerca de recibir el don. No puedes hacer nada para ganar o merecer el amor de Dios. Lo recibes como un don o regalo. Jesús te ha hecho justo. A través de su vida, muerte y resurrección puedes vivir en una relación correcta con Dios. ¿Cómo es que la historia del mundo tomó una nueva dirección a causa de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue afectada de una manera eterna la vida de cada hombre, mujer y niño en el planeta? En este documento fundamental de teología cristiana, escrito alrededor del año 59 después de Cristo, Pablo, quien se había encontrado al mismo Jesús resucitado, toma el hecho bien testimoniado de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y reflexiona acerca de sus implicaciones. Parece que el establecimiento de una comunidad cristiana en Roma no se produjo por cuenta de una organización evangelizadora, sino por la presencia de los cristianos en el lugar de trabajo cumpliendo con sus deberes seculares ordinarios. Si trabajas en un lugar secular, puedes tener un impacto tan grande como el de cualquier evangelizador que trabaja a tiempo completo. Pablo anhela ver a sus amigos en Roma. Son principiantes inexpertos, pero Pablo tiene la humildad de reconocer que aprenderá algo de ellos, así como ellos aprenderán de él. Quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Me he dado cuenta de que en cada grupo de reuniones que se hacen en casa o en la iglesia, aprendo tanto de los invitados como ellos lo hacen de nosotros. No solo los que están afuera de la iglesia necesitan escuchar el evangelio. Pablo está ansioso por predicar el evangelio a la comunidad cristiana en Roma. Conoce bien la tentación de avergonzarse. Puede ser tan fácil permitir que nuestros temores y preocupaciones respecto a lo que otros piensan de nosotros nos detengan a la hora de hablar de Jesús. Sin embargo, Pablo escribe: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. También conoce el poder asombroso del evangelio para transformar las vidas tanto no judíos como de gentiles. No hay mayor privilegio que predicar el evangelio, porque en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Pablo no contrasta esto con el Antiguo Testamento, sino que apoya su argumento con el Antiguo Testamento tal como está escrito. El justo vivirá por la fe, véase también Habacuc 2:4. Pablo va a predicar mucho más acerca de esta justicia de Dios. La buena noticia del evangelio es que Dios nos ha permitido vivir en esta relación correcta con Él.
Esta justicia viene de Dios, es su don o regalo para ti, no puedes ganártelo, no lo recibes por fe, ya no vives bajo culpa y condenación. Nada puede separarte del amor de Dios hacia ti. Romanos 8, versículos 1 al 39. Segunda de Reyes 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto de que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera afuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. Y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, para provocar a ira, las quitó también Josías, se hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto.
No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megiddo. Y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y le sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Segunda de Reyes 24, versículos 1 al 7. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de ammonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Segunda de Reyes 23 y 24, en estos versículos del 1 al 7, también nos está aclarando acerca de continuar obedeciendo. Dios siempre ha querido que su pueblo viva en una relación correcta con Él. Esta relación se describe en términos de un pacto. Dios había rescatado a su pueblo de Egipto, se comprometió totalmente con ellos y luego les describió cómo podían mantener una relación correcta con Él. Les entregó los mandamientos para mantener una relación correcta con Él y con los otros. El propósito de estas leyes era permitirles prosperar. Deuteronomio 4:1. Leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo el pueblo no obedecía aquellas leyes y como resultado llegó el desastre. De vez en cuando puede verse un rayo de esperanza cuando ellos se comprometían de nuevo con aquella relación del pacto con Dios. Uno de esos destellos de esperanza aparece en el reinado de Josías. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos.
reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías llevó a cabo una serie de reformas. Tristemente, no parecían tener un impacto duradero en la gente, y después de la muerte de Josías las cosas volvieron a ser como antes. La vida de Josías estuvo lejos de ser fácil y terminó de forma trágica. Sin embargo, buscó seguir a Dios en todo lo que hizo, con todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Josías es recordado como uno de los héroes de la fe. Bajo el nuevo pacto, felizmente, las leyes están escritas no en tablas de piedra, sino en tu corazón. El momento en que pones tu fe en Jesús, se cumplen en ti todas las promesas del Antiguo Testamento. Recibes la justicia de Dios y el Espíritu Santo para que puedas vivir en una relación correcta con Él y en una relación correcta con otras personas. Señor, me dirijo a ti hoy con todo mi corazón, mi alma y mi fuerza. Lléname con tu Espíritu y ayúdame a obedecerte todos los días completamente. Que Dios te bendiga.